Buenos días. Cuando los egipcios o antiguos egipcios hablaban de que todo lo que está al este del Nilo se entiende en la tierra de los vivos y al oeste del Nilo en la tierra de los muertos. Por eso están los pirámides, que se entiende las tumbas de los faraones y las tumbas incluso de la gente normal. En gran parte se puso en la parte oeste del Nilo. En relación a las tierras sagradas, porque hablamos hoy de los eventos religiosos, como la Semana Santa, recordando de que el gobierno de Israel ha cerrado la iglesia del Santo Sepulcro, dentro de muchas maniobras para atacar o humillar a los cristianos o a las sectas cristianas que ya viven en Palestina, como el hecho de también disputar sobre ellos cuando caminan, etcétera, por algunos de los extremistas judíos, aunque volvemos siempre a decir de que el sionismo una cosa y el judaísmo otra cosa, el semitismo una cosa, el sionismo otra cosa. Porque los que hacen esos no tienen nada que ver y de hecho la gran parte de los judíos no aprueban ni siquiera la existencia de ese estado fracasado llamado Israel. Ahora bien, el tema de la Semana Santa, como en el caso de los musulmanes, el tema del Kaaba, o la Meca o Medina, etcétera, que ahora la han convertido en una especie que le llaman así el turismo religioso. Una cosa que es la obligación de acercarse a Dios, que es una cosa absolutamente sagrada y importante, y otra cosa que se llama el turismo. El turismo es un acto comercial. Lo mismo, lamentablemente, hablando de la Semana Santa, y lo digo en breve, se ha convertido en la gran parte del mundo cristiano en un acto comercial como cualquier acto. Entonces, todo lo que es, todos los espectáculos que vienen ya ofrecidos, en buena parte es para atraer a muchos turistas y a muchos locales, claramente, y también lo que conlleva en su alrededor de gastos. Claramente Jesucristo no tenía Lamborghini, no tenía Ferrari, no tenía social media como ahora, ¿cómo se llama eso? Como el Facebook o Instagram o TikTok o lo que sea. Era un simple pastor de una familia pobre y humilde, o de una mujer, que es su madre, que pertenece en general a todo un pueblo que eran de pastores o eran de nómadas, como el caso de también Mahoma. Lo cual todo ese espectaculillo que rodean los actos religiosos, que tienen que ser actos puros y actos de humildad, y vuelvo a decir la palabra humildad, se han convertido puramente en una especie de comercio, como que le llamo yo el Christian Commerce, que es decir, que el comercio cristiano o el comercio islámico, como he dicho, que convirtiendo lo más sagrado de ir a la Meca o a Medina, etcétera, en una especie de turismo, lo cual se nutre no solo lo de Arabia Saudita y todo el conjunto, ¿no? Turístico en relación al asunto. Ahora bien, volviendo a la famosa guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel, y claramente los países árabes que están sometidos o están al mando de Estados Unidos y Israel, Irán prácticamente ha respondido, o el ataque a Irán era todo, como se dice, dentro de un programa. Primero acabamos con Gaza, porque recordar que la persona, creo, más famosa, no solo frente a Dios, creo que al resto de la humanidad, y será recordada, quien ¿cómo se llama? Empezó lo que es el tsunami llamado Tawafán, lo de Al-Aqsa, lo que es el tsunami de Al-Aqsa, el señor Yahya Sinwar, que ese señor pues ha aprendido durante casi 20 años en su cárcel en Israel, aparte de aprender el hebreo, aprendió absolutamente la mentalidad que hacía de los judíos existentes y también de los, sabiendo de sobra también la mentalidad árabe. Empezó con una
vamos a decir, es una especie de explosión o una revolución, llámala como quieras, contra el encierre o esa cárcel o mega cárcel humana de Gaza con más de 2 millones de personas rodeados y altamente controlados por Israel de una parte y Egipto, que es un país árabe que en teoría tiene que ser hermano de la otra parte. Entonces ese señor pues será el detonante, si le llamamos así, de todo lo que está pasando actualmente. Lo que está pasando realmente es una revaloración o un reseteo mundial, empezando por el hecho de que los musulmanes, que son 2.000 millones de personas, no pueden ser así manipulados o maltratados o incluso defamados de forma organizada y orgánica y sistemática, como lo que se estaba haciendo hasta ahora, de que todo el mundo islámico es un mundo de terrorismo, un mundo de matar, etcétera, etcétera, y como la humanidad, después de lo que pasó en Gaza, ha descubierto lo contrario, de que son absolutamente unas víctimas y que la religión por sí es una religión de paz, como el resto de las religiones. El problema es que el ser humano usa las religiones, lamentablemente en nuestra era moderna, en dos, o sea, la usa para el comercio y la usa también para la guerra. Por lo tanto, las religiones hoy día, lamentablemente, vienen utilizadas como mascarilla sea para el comercio, lo que hablábamos de las fiestas y otras, y también para crear guerras e invadir a otros países, siempre bajo el tema o la mascarilla religiosa. Entonces lo de Irán es el segundo ciclo, ¿no?, de la restauración, la revaloración de la religión islámica. Y yo he dicho siempre que por favor que no toquen el culo del mundo islámico, porque este es un mundo de 2.000 millones de personas, con toda la paciencia que puede tener, pero ya cuando se llega a un extremo ya se estalla. Estamos hablando de más del 20% de la humanidad, que justo solo el estrecho de Hormuz prácticamente como representa también el 20% del petróleo. Eso quiere decir de que el mundo islámico, con esa revolución para volverse a ser religión respetada, porque la creación de ese Estado con la mascarilla religiosa llamado Israel ha intentado, de forma fracasada, dominar a 3 continentes, porque la posición de Palestina está entre 3 continentes. Entonces, dominarlos bajo el concepto y la mascarilla religiosa, engañando a muchos cristianos y obligando o manipulando a muchos musulmanes, no ha tenido éxito. Por lo tanto, esa guerra al final va a terminar con la victoria de los musulmanes, que sean chiitas, sean sunitas o lo que sea, porque los fracasos que ha tenido América en Afganistán, que ha tenido en Irak, hay que recordarlos siempre, y de que los afganos no tenían, ni los medios que tienen Irán hoy, ¿no? Por lo tanto, este fenómeno tiene que desaparecer, el caso de Israel, y creo que muchos judíos están de acuerdo con eso, y que sea Irán como cualquier otro país musulmán tiene que volver a empezar su vida con total paz y convivencia, como lo que se hizo durante miles de años. Lo mismo Palestina, porque de toda la vida había musulmanes, cristianos y judíos que convivían en paz, hasta la creación de ese famoso Estado fracasado o fallido llamado Israel. Entonces el asunto está en eso, que por favor dejamos de manipular a las religiones, sea por motivos comerciales, sea por motivos bélicos o de guerras, y que volvemos a vivir verdaderamente en paz. Y tampoco hace falta en este caso crear nuevas religiones como la abrahámica y todo lo espectaculillo que hicieron, más bien para hipnotizar a los países árabes o los regímenes árabes que le rodean. Pero todo eso no sirve. Lo que sirve verdaderamente es volver a la palabra de Dios, volver a Dios, volver a la paz que ha querido Dios mandar con sus mensajeros. Uno de ellos es Jesucristo, la paz esté con él. Así que por favor volvemos a la paz y dejamos todas esas tonterías, porque está vagando, toda nuestra humanidad está vagando por esas manipulaciones religiosas de carácter comercial. Buenos días a todos.